Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 46 al 57. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Estamos considerando los sucesos después de la resurrección de Lázaro, y si unimos los versículos 45 y 46, tenemos este resultado. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Dos grupos. Un grupo mayoritario se refiere a muchos de los judíos que habían venido, terminaron creyendo en Jesús. Dice: pero algunos, un pequeño grupo de personas, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y siempre el nombre de Jesús, los hechos de Jesús, la vida de Jesús, va a tener como resultado estos dos caminos, que unos creen y otros son escépticos. En este pequeño grupo están aquellas personas que muy celosamente ven los hechos, ven el milagro de Jesús, pero ellos van a poner en conocimiento de los que en ese momento eran las autoridades religiosas y estaban comandados por los fariseos, el grupo más celoso de guardar la tradición judía, la ley de Moisés. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Una vez que reciben la noticia de estos hombres, de lo que Jesús había hecho, los principales sacerdotes y los fariseos inmediatamente reúnen el concilio, ese grupo de personas que tenían la autoridad en cuanto a lo religioso en la ley de Moisés. Y la pregunta es: ¿y qué haremos? El temor era de que si le dejamos así las cosas, dice, todos van a creer en él. Podríamos nosotros imaginarnos desde que la gente ya no les va a escuchar a ellos. Pero en sí, el apóstol Juan nos aclara y a continuación dice: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues el temor era que vengan los romanos y destruyan la nación de Israel. Inmediatamente aparece Caifás, el sumo sacerdote de ese año, y lo que les dice es: ¿qué es más conveniente, que perezca la nación o que muera uno? Y en esto están de acuerdo, ¿no? Pues es mejor que muera una persona. Esto lo dijo, dice las Escrituras, no por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y hay una aclaración importante, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Este es el día importante en el que, según el punto de vista humano, Jesús está ya en la mira de ellos para morir. Como el acuerdo fue matarle a Jesús, entonces él se retira y se va, dice,
a una región contigua a Judea, al desierto. Esta ciudad se llama Efraín y se queda allí con sus discípulos. No hay referencias ni detalles de qué es lo que están haciendo en ese lugar. Sin dudar, Jesús estará instruyendo a sus discípulos y predicando el evangelio a las personas. Pero en Jerusalén, los principales sacerdotes y los fariseos están acechando, es decir, están esperando que Jesús entre a la ciudad, llegue a la ciudad para la fiesta de la Pascua. Y entonces la orden es: quien sepa, quien conozca dónde se encuentra Jesús, por favor que avise para poder arrestarle. Mientras Jesús está tranquilo con sus discípulos haciendo la voluntad de su Padre, los representantes religiosos de Dios en la tierra están acechando al Hijo de Dios para quitarle la vida, pensando que con eso va a terminarse el ministerio de Jesucristo, sin darse cuenta que este era el paso necesario que Jesús debía dar. Jesús debía morir, ser sepultado y resucitar para que el plan de Dios se complete, no solamente de salvar a una nación, a Israel, sino de la salvación de todas las naciones, toda la humanidad. Como en todos los hechos de la vida de Jesús, de su ministerio, siempre hay una enseñanza, pero también hay una aplicación personal para usted, para mí. Y en esta oportunidad es: ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿En el grupo de los muchos que creyeron el milagro de Jesús o en el grupo de los pocos que fueron y llevaron la noticia a las autoridades religiosas? Pues si estamos en el primer grupo, bienaventurados, dice la palabra de Dios.